Amén. Amén. Oh Señor Jesús, aliéntanos, Señor, con esta palabra. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Danos ese espíritu de sabiduría y revelación para poder ver el mensaje que tú nos quieras dar, Señor. Oh Señor Jesús, que dispongamos nuestros corazones. Acá, todos los presentes, te decimos, henos aquí, Señor, dispuestos, como María, para escuchar tu hablar. Háblanos, Señor. Usa nuestros labios. Oh Señor Jesús, te amamos. Amén. Adelante, bien, hermanos. El tema que vamos a tocar hoy día es la historia del arca y el tabernáculo como tipología de la iglesia. Me parece que la siguiente semana Colombia tendrá ¿cómo se llama? El PASAM del arca y el tabernáculo. Me parece, ¿no? Semana 4, me parece. Entonces, bueno, esta es parte de ese tema. Como vemos acá en el cuadro que tenemos presente ahí, el Señor diseñó al hombre espíritu, alma y cuerpo, tripartito. En 1 de Tesalonicenses nos dice 5. Entonces, si vemos el lado, podemos avanzar, hermano, eso. El ser humano fue diseñado de esa manera. Y tenemos una tipología en ambos lados respecto a esto. Por el lado izquierdo tenemos el tabernáculo, que está compuesto por un lado del lugar santísimo, que representa el espíritu, el lugar santo, que representa el alma, y los atrios, que representan al cuerpo. Y si miramos por el lado derecho, vemos la salida de Egipto, camino a la tierra prometida, que sería la tarea que estamos haciendo en este momento, ¿no? Hemos salido del pecado y de todas las cosas que el Señor nos liberó con su accionar, ¿no es cierto?, cuando lo recibimos, pero estamos en un proceso, y ese es el desierto. Pero camino ¿hacia dónde? Hacia Canaán, la tierra prometida. Entonces, en estos tres cuadros tenemos, por un lado, por qué el Señor hizo al hombre de esta manera. Luego lo ejemplificó, lo llevó a una parte objetiva, que es el tabernáculo, donde nos presenta el mismo cuadro, porque en el único lugar donde el hombre se podía contactar con Dios era en el lugar santísimo. Y en este momento, nosotros, para tener contacto directo con Él, tenemos que volvernos a nuestro espíritu. ¿Y cuál es la meta, digamos, no? Es llegar a esa Canaán, a esa tierra prometida por el Señor. En esa vista, en esta visión, vamos a empezar a desarrollar esto un poco atípico, porque no hay mucha letra, hay más cuadros. Hay una cosa que a mí me ha encantado mucho del ministerio, ¿no? En Génesis, el Señor le dice a Abraham, lo que has visto, ya lo tienes. Entonces, fíjese cuán importante es tener a la vista algo, y si lo logro captar y hacerlo mío, hermanos, esto nos va a gobernar el resto de nuestras vidas. Y esto es bien importante. Bien, vamos al segundo. Tenemos por un lado el arca y por el otro lado el tabernáculo. Dentro del tabernáculo está el arca. Y en el arca hay 5 puntos cruciales que son importantísimos de tener presente. El primero, el arca es el centro de todo, ¿no? Es el centro de todo. Además, es el contenido del tabernáculo. Sin el arca no tiene ningún sentido el tabernáculo. ¿De qué está hecho el arca? ¿De qué estaba hecho? De madera de acacia, que representa la humanidad del Señor Jesús. Pero también estaba revestido por el oro, que representa la divinidad del Señor Jesús. Y finalmente, en esa arca había una cubierta, que era el lugar donde se reunía
el hombre, el sumo sacerdote, el único, con Dios. La gloria de Dios, el resplandor del Señor, ¿no es cierto? Y todos esos puntos nos representan el día de hoy a Cristo. ¿Quién es el sumo sacerdote? Antes de pasar, perdón, hermano, antes de pasar al lado derecho, ¿quién es el sumo sacerdote hoy en día? Es Cristo. ¿Dónde nos reunimos? En el arca. Mañana tenemos la mesa del Señor. Ahí está presente el arca. Lo que le decía la cubierta. Y en esa arca, en esa cubierta, se aspersaba sangre. Por lo tanto, Dios no veía el pecado del hombre, miraba solamente la sangre. Indudablemente que Cristo representa todo eso, ¿no es cierto? Entonces, en Cristo, cada uno de nosotros, en Cristo nos presentamos en esa cubierta para finalmente, la última etapa del Día del Señor, es la adoración al Padre. Entonces, fíjese cuán importante es la reunión que tenemos los días domingo, hermanos. Ahora pasamos al lado derecho, los 5 puntos cruciales en la parte del tabernáculo que son respecto a la iglesia. La primera situación es la iglesia con Cristo en ella. Ahí tenemos la iglesia en Éfeso. Segundo, la iglesia sin Cristo, Tiatira. Vamos a desarrollar los puntos estos para que les quede más claro. Tercero, Cristo sin la iglesia, Sardis. Cuarto, Cristo con una iglesia inadecuada, la Odisea. Tal es así que el Señor dice, golpeo tu puerta para ver si abres y entro y ceno contigo, y ahí lo dejamos afuera, ¿no? Pero tenemos la quinta iglesia, que es Cristo con iglesia apropiada, es decir, Filadelfia. Y aquí vamos al desarrollo de estos 5 puntos cruciales de la iglesia. La primera situación es la de la iglesia con Cristo en ella. Eso está tipificado por el arca en el tabernáculo, con el arca como el contenido y el tabernáculo como su expresión. Eso es la iglesia en Éfeso. En Apocalipsis 2 y 3 están descritas 7 iglesias, 2 de las cuales no están acá porque ya no existen, ¿no? No están representadas ni representan a nada. La segunda situación es la de la iglesia sin Cristo en ella. Eso está tipificado por el arca que fue capturada y separada del tabernáculo debido al fracaso del pueblo de Dios. El tabernáculo que quedó vacío describe los fracasos de los cristianos que ocasionaron que la iglesia perdiera la realidad y la presencia de Cristo. Ahí tenemos la iglesia en Tiatira, la iglesia católica. ¿No es cierto? La tercera situación es la de Cristo sin la iglesia. Eso está tipificado por el hecho de que el arca estaba sin el tabernáculo. Primero, en la casa de Abinadab por 20 años y luego en la casa de Obed-edom por 3 meses. El arca estuvo separada del tabernáculo y la historia de la iglesia revela que desde el segundo siglo hasta el presente ha habido muchos Obed-edom. Ahí tenemos Sardis, la cantidad de denominaciones, etcétera, que ustedes saben, no vamos a entrar en detalles. La cuarta situación es la de Cristo con una iglesia inadecuada. David, con su buen corazón, él tenía el corazón de Dios, él fue a rescatar esa arca y preparó una tienda para el arca en Jerusalén. Aparecía como algo normal y lo que a Dios le parecía, pero no era así el tema. Entonces, esto no era el modelo que el Señor le reveló a Moisés. Y muchos cristianos tienen el arca, tienen a Cristo en su corazón, pero con una iglesia inadecuada, la Odisea. Y finalmente, tenemos la quinta situación, que es la de Cristo con una iglesia apropiada. Eso está tipificado por el arca con el tabernáculo apropiado que ha sido agrandado y aumentado para ser el templo. Es en esta situación, es decir, Cristo, la realidad con una iglesia apropiada como su expresión,
que nos sentimos completamente en casa. Ahí tenemos Filadelfia, y eso ocurrió en el Antiguo Testamento a través de Salomón, ¿no es cierto? Que edifica el templo y pone el arca en ese templo, con lo cual se describe esta situación. Bien, vamos adelante. Aquí tenemos el tabernáculo, donde la parte inicial son los atrios, donde tenía acceso el pueblo, traía sus ofrendas, ¿no es cierto? Y solamente hasta ahí podía llegar. El lugar santo ya podían llegar algunos hermanos que eran los sacerdotes. Algunos. Y al lugar santísimo solo entraba un hombre, una vez por año, ¿no? Que era el sumo sacerdote. En este caso, nuestro Señor. Bien, ¿qué había dentro de cada parte? Tenemos el altar de bronce, muy importante en este tiempo, porque ¿de qué sirve saber esto? Que sería tipológico, ¿no es cierto? Si no lo traemos al hoy. O sea, ¿cuál es la aplicación? Y eso siempre usted tiene que preguntarse. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, dice, ¿y cuál es la aplicación para mí hoy? ¿No? Entonces, el altar de bronce, ¿qué representa? La cruz. Y la cruz tiene dos aspectos. Por un lado tiene la sangre, fue derramada la sangre, ¿no? Pero por otro lado, la cruz es un filtro, no deja entrar nada que no sea Cristo. Entonces, a las reuniones tenemos que tomar la cruz, pasar por la cruz, usar este filtro de tal manera que no haya nada que impida el fluir. Luego está el lavacro, donde había agua, los sacerdotes se lavaban luego de hacer los sacrificios, y esto representa la palabra. La palabra es el agua que nos lava. La sangre nos limpia, el pecado y las cosas, y el agua de la palabra nos lava. ¿Para qué? Para estar así perfectamente dispuestos para el Señor. Luego, en el lugar santo, tenemos la mesa con el pan de la presencia, que también es la palabra, pero que ya nos empieza a alimentar. Y eso estamos viviendo en este momento, ¿no? El Señor nos está alimentando con su palabra. Los candeleros o el candelero lo que hacía es resplandecer. ¿Para qué? Para echar fuera toda tiniebla. Nosotros debemos en nuestras oraciones decir, Señor, resplandece en mí. Hay un fuego que Él ha puesto dentro de nosotros. Resplandece para que toda tiniebla sea echada fuera de mí y no me entorpezca, digamos, la visión. Eso es lo que tenemos que tener como nuestra meta, tener la visión para poder ser guiados por esa visión en esta vida. Y finalmente, dentro del lugar santo tenemos el altar del incienso, que es donde los sacerdotes se juntaban a orar. La oración es la que produce incienso. Una oración en el espíritu es un incienso aromático muy agradable para Dios, hermanos. Y si miráramos su rostro, de verdad, Él estaría gozoso, con una sonrisa, recibiendo ese incienso de sus hijos. Entramos al lugar santísimo y nos encontramos con lo que era el centro, ¿se acuerda? El contenido, los 5 puntos. El arca. Y acá en el arca hay una particularidad. Había 3 componentes dentro de esa arca. Las tablas de la ley, que representan el testimonio de Dios. ¿Quién es el testimonio de Dios hoy? Cristo. ¿Sí? El maná, que nos habla de la vida del Señor Jesús. Cuando Él vino como hombre, ¿no es cierto? Esa vida, Él dijo, yo la quiero dar y quiero darla no solo un poquito, sino en abundancia. Él murió, ¿no es cierto?, por nosotros, ya sabemos todo eso, pero está el tercer componente, que es la vara que reverdeció. ¿Y de qué nos habla esta vara? De la resurrección. Entonces, aquí tenemos los componentes que el Señor necesita para poder mostrarnos su plan. Primero, hemos conocido a Dios,
a través de las tablas de la ley, pero fundamentalmente a través del testigo fiel, que es Cristo mismo, ¿no? Él nos da su vida, también vivimos el proceso de la resurrección con Él, y en ese proceso estamos en este momento. Por lo tanto, la similitud y traído al hoy respecto a los puntos que hemos tocado sería el siguiente. Los atrios representan el cuerpo, nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Luego tenemos el lugar santo, que representa nuestra alma, y el lugar santísimo, que representa a nuestro espíritu. Y esa figura, hermanos, es bien crucial, porque acá la tenemos en horizontal, si usted la mira, ¿no? La tenemos en horizontal. Bien, vamos a ver primero, antes de entrar a la última etapa. En Éxodo 40 dice, vemos que el tabernáculo es una miniatura de la casa de Dios para expresar a Dios y ejercer su autoridad. Bien, todos los materiales que se usaron para edificar el tabernáculo representan las virtudes de la persona y obra de Cristo. Y para esto se usaron 12 clases de materiales agrupados en 3 categorías. La primera son los minerales, que representan la vida edificadora de Cristo. Segundo, las plantas, que representan la vida generadora de Cristo. Y tercero, los animales, que representan la vida redentora de Cristo. Y hacemos un análisis. La vida edificadora, la vida generadora y la vida redentora. Tal vez el orden podría ser un poco distinto. Primero la vida generadora, ¿no es cierto? Luego la vida redentora y luego la vida edificadora. ¿Por qué? Porque estamos en ese proceso de la edificación de la casa de Dios, es decir, de la iglesia. Vamos al siguiente. Y aquí tenemos la misma figura, pero en vertical. Lo teníamos en horizontal, ¿no es cierto? Ahora lo tenemos en vertical. Es decir, un segundito antes de avanzar. Tenemos el lugar santísimo, que es el espíritu, el lugar santo, que es el alma, y los atrios, que es el cuerpo. Bien, si lo miráramos ahora con otros ojos, vamos a mirar la parte superior como la cabeza. ¿Y quién es nuestra cabeza? Es Cristo. Y las dos partes que siguen corresponderían al cuerpo, es decir, a la iglesia. Si nosotros miramos así, tenemos la cabeza, por un lado, Cristo, y por otro lado tenemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Y a qué nos conduce eso o qué da esa suma de dos temas? Nos da al nuevo hombre. Y este nuevo hombre es la meta del propósito de Dios. Es decir, Él quiere obtener un pueblo corporativo que sea su morada con miras a su expresión y representación por la eternidad. Él quiere tener ese pueblo que sea su morada, de manera que ellos, ese pueblo, este nuevo hombre, sea su expresión y su representación por la eternidad. Y eso nos conduce a algo. La consumación de todo este proceso que lo estamos viendo de manera gráfica, de este nuevo hombre, será la nueva Jerusalén. Entonces, si miramos este cuadro, bueno, hay mucho más detalle indudablemente, los versículos que sustentan lo que yo les digo, pero no tenemos el tiempo. Pero lo importante es que tengamos la visión. El Señor está edificando su casa y es como si un edificio, ¿no es cierto?, se fuera construyendo. El cimiento, ¿quién es? Cristo. Primer piso, segundo piso, tercer piso, y así se va constituyendo ese edificio, donde la cabeza de todo esto, el arquitecto, el sumo arquitecto, es Cristo. Y los materiales y todo lo que compone este edificio son los miembros de su cuerpo, es decir, la iglesia como un pueblo corporativo.
Bueno, hermanos, ahora la tarea es para ustedes. Compartir. Amén.